Es importante conocer más acerca del poeta peruano César Vallejo para poder comprender mejor acerca de su vida. Por esta razón y en esta oportunidad les brindaré información sobre la biografía del gran poeta César Vallejo. ¿Has oído hablar de César Vallejo? Probablemente lo conozcas por sus famosos escritos como son Trilce o Los Heraldos Negros. El día de hoy conocerás una obra teatral llamada Lo-Oh, escrita en francés en 1930 y traducido en España en 1931 por el mismo autor. Esta obra teatral es calificada contemporánea realista, ya que nos muestra una cruda realidad. Si quieres saber más de qué trata la obra de Lo-Oh, aquí te contaremos todo a detalle. Esta obra habla acerca de la crisis internacional que ocurre en algunos países. Es por eso que suceden grandes despidos y cierres de fábricas, en donde la clase media y la clase baja se niegan a esta acción, porque piensan que las máquinas que ellos hicieron lo reemplazarán, porque los patrones se ahorran el pagarles a ellos y se obtienen resultados más rápidos. La obra Lo-Oh consiste en 5 escenas. Escena 1. Como todos los días, los obreros estaban trabajando en la fábrica metalúrgica, cuando se empezaron a escuchar rumores. La fábrica cerraría, lo cual provocó intranquilidad por parte de los trabajadores. Uno de ellos, para romper la tensión, mencionó de una forma humorística: "Tengo novia, se va a molestar". Los demás obreros lo escuchan y le dicen que guarde la compostura y que se deje de bromas, que esto es un tema serio. Muchos dependemos de este trabajo para sustentar nuestro hogar y debemos hacer algo. Los demás obreros apoyaron la opinión, pero todo se basaba en un rumor, hasta que el rumor se hizo realidad. El director de la fábrica ingresa y le dice a los obreros: "Quiero comunicarles que a partir de hoy las puertas de la fábrica cerrarán". La mayoría de los obreros, sorprendidos y molestos, gritaban que era una decisión injusta, que muchos dependen de este trabajo para poder vivir y que se negaban a dejar de trabajar. El director les dijo que esto no es culpa de los patrones, sino de la crisis internacional que se vive. Después de oír esto, los obreros se dirigen al sindicato a buscar una solución, en donde lamentablemente no lo consiguieron, por lo que inician una protesta para prevalecer sus derechos. Escena 2. En esta parte se hablará de la supremacía que tenían los patrones hacia los obreros. La ministra hace una reunión que tratará el tema que está sucediendo en las fábricas. En una oficina del ministerio se habla de la entrevista que habrá entre patrones y delegados de los sindicatos obreros para examinar la situación general del momento. La ministra pidió el número de obreros y empleados que trabajaban en fábricas y la cifra exacta de los trabajadores que ya habían sido despedidos. En la escena 3 tienen el entorno al sindicato de los obreros metalúrgico, que para hacerse escuchar llegaron a un acuerdo sobre los cambios económicos que es muy necesario para todos ellos porque tienen familias que mantener. Los obreros ingresan al salón de la asamblea general con gritos para ser escuchados. Luego empieza la reunión con los ministros, empresarios y delegados, pero no llegan a ningún trato, alegando: "No podemos hacer nada, no es obra nuestra, sino de la crisis mundial, y no está en nuestras manos". Los propietarios de la fábrica no acceden a negociar ni a llegar a un acuerdo sobre el cierre y disminución de los salarios, que afectan gravemente a los obreros, y debido a ello deciden declarar la huelga. La cuarta escena. Hablamos sobre la crisis económica, social y familiar que estaba pasando los trabajadores a causa del cierre de la fábrica y además el cabaret donde estaban celebrando los jefes, y en este caso describimos sobre la escena donde se encontraba el guardia y el vigilante. En este caso, la crisis, represión y el sufrimiento de todos los trabajadores huelguistas y de su familia, donde pasaron hambrunas, violencia, terror y muerte. Por lo tanto, los obreros cansados y angustiados de la situación del abuso por parte de los dueños, decidieron procesar por las calles por sus derechos, que sean respetados y que sean todo por igualdad. En las calles se vive el caos
terror y la violencia, donde se ve el maltrato de los obreros por parte de los policías, apoyando a los capitalistas a través de golpes, insultos y muertes, tratando de dispersar a los obreros, pero no lo lograron, ya que los trabajadores no se rindieron. Por lo tanto, seguía la huelga, donde mostraban los carteles con las siguientes frases: ¡Viva la huelga! ¡Viva los obreros metalúrgicos! ¡Viva el proletariado! ¡Muerte a los patrones! La escena fue desastrosa, ya que muchos obreros dejaron a su familia en situaciones de hambrunas y con el temor de no volver a casa. Mientras que los trabajadores estaban luchando por sus derechos, arriesgando sus vidas, los dueños se encontraban en un cabaret celebrando y derrochando su dinero vulgarmente. La escena termina en una fábrica abandonada donde ocurrió un asesinato de un guardia por los policías, ya que lo descubrieron que era un soplón. Escena 5 narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada y los salarios ya no serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es más sino un paso para la revolución proletaria. ¿Y qué hay en esa revolución proletaria? Pues esta es la rebelión de los obreros frente a la clase dominante. Empieza con la toma del gobierno e instituciones políticas. Después de 5 semanas de huelga y por miedo a una revolución civil de los obreros, estos son escuchados y finalmente se logra llegar a un acuerdo de no cerrar la fábrica y de no rebajar los salarios. Hemos ganado, pero esta victoria no es sino un escalón más de la serie de todas las otras victorias que obtendremos. Ahora, camaradas, ha llegado la hora de trabajar con el sudor de nuestra frente, bajo el yugo del patrón, pero todos de pie en nuestro puesto de combate. Finalmente, la fábrica ha reanudado su funcionamiento y los obreros vuelven a trabajar, logrando así una batalla ganada por defensa de sus derechos. Lo que podemos rescatar acerca de la obra teatral Leida Low House es que reflejará la sensibilidad humanística de nuestro poeta César Vallejo. La corrupción y el desempleo se radican a través de huelgas consistentes en la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores. Esto sucedió alrededor de los años 20. Hoy vemos excluido gracias a la Declaración de Derechos Laborales de cada uno de ellos. Todos sabemos que Vallejo fue un gran escritor que enfatizó su visión más realista de la sociedad, centrándose en temas importantes. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, gracias por su atención.